Ya. Bueno, entonces, como te iba comentando, he estado haciendo en esta suerte y la verdad me pareces un actor que ha estado en los dos procesos bastante clave. Entonces, bueno, también decirte que mi tesis es el análisis de estos dos proyectos bajo una mirada constructivista de las relaciones internacionales. Entonces, eso estamos por ahí. Tal vez como primera pregunta y para entrar también en contexto de tu parte, me podrías decir como, ¿cómo ves tú tal vez el panorama internacional desde un enfoque constructivista teórico? A ver, yo no creo que las grandes potencias eh, lleven a cabo una política exterior alrededor del constructivismo, porque generalmente los países hegemónicos Ujú. tienen planes a largo plazo que indistintamente de quién gobierne, finalmente se convierten en razón de Estado. Es decir, Estados Unidos no va a ir construyendo al día a día su política, o sea, eso no sucede. Por lo general hay un acuerdo tácito entre los principales actores por preservar o precautelar la hegemonía. En ese sentido, lo que más bien está en discusión son ciertas doctrinas que endurecen o que más bien aligeran la manera como estas políticas intervienen. ¿Qué quiero decir? Que la política exterior de los países desarrollados no son improvisadas ni tampoco constructivistas. La Perfecto. política exterior de los países desarrollados son políticas de Estado, además hacia afuera, la expresión hacia afuera es de cómo se vive hacia adentro, ¿no? O sea, siempre hay una sindéresis. Y se trabaja en razón de Estado, es decir, la defensa, la precautelación, la garantía de los intereses propios ante cualquier otro actor. Entonces no hay constructivismo ahí. En el caso nuestro hay improvisación, que es diferente, porque el constructivismo quiere decir que es un proceso que se va construyendo alrededor de determinados propósitos objetivos. Lo que ha habido en el Ecuador es una improvisación en la política exterior, en el sentido de que tenemos un borrón y cuenta nueva a partir de los distintos gobiernos por su signo ideológico. Eso es muy diferente. Listo, Cecitar. A ver, entonces, a partir de esto que te entiendo y que en verdad sí estoy bastante de acuerdo contigo, obviamente hay que tomar en cuenta que las dinámicas, claro, entre los países desarrollados, no sé, Estados Unidos, China y demás, tienen un manejo bastante diferente al que nosotros nos manejamos, en especial como Ecuador, y que, bueno, se ha evidenciado bastante estos últimos años, creo. Bueno, y la verdad se ve visible también, por ejemplo, la disolución de la asamblea y todo eso, entonces, eh, eso también. Algo que ya te iba a preguntar tal vez más en torno, por ejemplo, desde el constructivismo también. Obviamente, como nosotros tenemos un manejo diferente de la política y tú al estar inmerso bastante, siendo un actor bastante importante dentro de los dos procesos, ¿cuál es la visión, tal vez desde que tú has podido como palpar de que tiene Skell, por ejemplo, con respecto a esta construcción de relaciones basadas en, por ejemplo, la cooperación y el diálogo entre diferentes actores? ¿Qué dirías, no sé, a partir de mesas de convergencia por un lado y de diálogos nacionales por el otro? O sea, es que él ha apostado a un tipo de gobierno democrático en general, que desde la construcción republicana tiene al diálogo como un elemento constitutivo de la democracia. Es decir, es que él ha apostado por la democracia. Y apostar por la democracia significa que la deliberación pública, el diálogo, la búsqueda de acuerdos, incluso el respeto de los disensos, sea parte de la democracia. O sea, lo que él ha hecho es ser un actor democrático y potenciar o fortalecer con sociedad civil, los mecanismos de democracia participativa. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es más bien trabajar para que mejore la calidad de la democracia, para trabajar para que mejore la calidad de la democracia, porque no hay una democracia saludable si la gente no dialoga, no delibera, no construye,
si la gente no se involucra, no participa en los procesos. Tal cual. Perfecto, Cecita. En línea esto también que me estás comentando, otra pregunta que te querría hacer es, por ejemplo, igualmente, si es que me estás comentando que evidentemente desde el Ecuador tal vez se maneja este discurso y estos valores desde que se declaró como república en 1830 y que evidentemente es que él siempre argumenta y hace mucho énfasis en las herramientas como el diálogo para justamente fortalecer la democracia. También en esta línea, ¿cómo crees desde tu percepción que asimismo Esquel y sobre todo en tanto Mesa de Convergencia como en Diálogos Nacionales aborda también los temas acerca, no sé, están vinculados a la diversidad cultural y también justamente a las diferentes perspectivas que se dan entre los actores, ¿no? Porque algo que, por ejemplo, yo me he dado cuenta es que es un logro bastante grande reunir a personas con tal vez diferentes intereses, diferentes puntos de vista y perspectivas y sentarlas en un espacio a dialogar sobre un bien mayor. Me parece algo, la verdad, que no es una práctica muy común, sin embargo que, por ejemplo, tú con tu liderazgo y desde Esquel y demás se logra, ¿no? Entonces, ¿cómo le ves tú este aborde justamente más enfocado, por ejemplo, a la diversidad cultural y a la diferencia de perspectivas? A ver, primero lo que te digo no son percepciones, son hechos. Hechos, perfecto. Y a ti te consta que son hechos porque al ser parte del proyecto, tú no ves que lo cubramos, sino que hacemos cosas concretas. No hay una percepción. Lo que hay aquí son programas y proyectos que, sobre la base de darle una mejor calidad a la democracia, ha tratado y lo ha conseguido sentar a la misma mesa de diálogo actores diversos y distintos con la finalidad de encontrar rutas, orientaciones para la consecución de acuerdos comunes. Por eso a ti te consta que hemos tenido diálogos con el sector indígena, tú has estado en los diálogos, hemos estado con el sector de las universidades, hemos estado con el sector académico, empresarial, y también hemos estado con el sector político. Entonces no es ninguna percepción. Por eso yo te hablo alrededor de lo que plantea Esquel, que aterriza de manera bastante contundente en las propuestas que tiene cada proyecto. Es decir, la mesa de convergencia, cuando se crea, tiene como finalidad la defensa de las libertades y los derechos civiles y políticos en el sentido de la libre asociación, participación, expresión, opinión y prensa. Es decir, la gente comenzó a reunirse en la mesa de convergencia para defender las libertades y los derechos. En el caso del diálogo nacional, nosotros avanzamos a un nivel superior, porque aquí ya no era solo juntarnos a la defensa de derechos y libertades, sino que más bien sobre la misma diversidad y diferencia, encontrar puntos comunes, convertirlos en propuestas y presentar a las funciones del Estado que tenían la posibilidad de llevarlas a cabo. Es decir, tampoco nos sentamos solo a dialogar por dialogar, porque si tú te das cuenta, en diálogos nacionales, como resultado del diálogo, se han entregado propuestas a la Asamblea Nacional. Totalmente. En temas de seguridad social, en temas de reforma al empleo, en temas, ¿no es cierto?, del financiamiento de la educación superior. Es decir, hemos nosotros pasado del respeto de diversos y distintos a un diálogo que busque causas comunes, a la realización de propuestas y a la entrega de estas propuestas de las funciones del Estado. Entonces no es un cualquier diálogo, es un diálogo que ha llevado a propuestas. Y lo otro que me parece importante que lo menciones en tu tesis es que el diálogo no se queda solo en el ejercicio de deliberación, sino que un componente importante del proyecto es formar líderes que sepan dialogar y hacer mediación social. Eso es la escuela de diálogo. La escuela de diálogo. Es decir, no estamos nosotros haciendo demagogia, estamos formando personas de todo el país, de distintos estratos socioeconómicos, condición, estatus formativo, con equilibrio de género, para que se formen como actores de diálogo.
Entonces es raro que en un proyecto o un país como el nuestro haya una organización que impulse esto, o sea, el diálogo, las propuestas, una escuela de formación. Y también, ¿no es cierto?, hemos apoyado, tú estuviste con Emilio en Cuenca, hemos apoyado también que las lideresas Tal cual. se formen. Entonces, no son percepciones, por eso no pondrás esa palabra, porque yo no estoy hablando de percepciones, Son hechos. yo estoy hablando de cosas concretas. Entonces, ahora que nosotros entramos al tercer año del proyecto, vamos a seguir afianzando los procesos de diálogo en el sentido de mandar un mensaje muy fuerte al Ecuador, es decir, hay una sociedad que quiere la democracia, que le gusta la democracia, que participa en procesos donde realmente se sienta que hay un contexto democrático. Tienes razón, Cecitar. Justo en línea lo que, bueno, al tema coyuntural que, como te comenté en un inicio, es bastante evidente y justo me estaba encontrando con uno de tus artículos publicados en Diario La Hora, donde justamente mencionas que la gente ya no cree y de hecho la mayoría de la población está de acuerdo con lo que pasó recientemente con el Poder Legislativo. Claro. Entonces, por ejemplo, en este contexto que, bueno, estamos viviendo básicamente una democracia bastante debilitada, la formación de los valores y demás, o sea, personalmente, y porque claro, he tenido el privilegio de vivir tal vez de primera mano, o sea, más que un intento, ya siento que trascendimos con las acciones que tú ya fuiste nombrando, de las cuales te agradezco un montón. Pero en esta línea y en este clímax justamente político que estamos viviendo, entonces, ¿cuál en su momento consideras tú que fueron tal vez los principales logros por un lado y las lecciones aprendidas de mesas de convergencia? Y posteriormente también te haría la misma pregunta justamente en el contexto de diálogos nacionales, porque como mencionaste nuevamente, ya vamos al tercer año de ejecución del proyecto y evidentemente siento que hay no sé, bastantes hitos importantes y creo que definitivamente el hecho de tal vez invertir de los donantes, mejor dicho, por apostar en estos temas en un contexto bastante complicado, sí es un logro total de parte de las personas que han liderado estos proyectos. A ver, un logro es insistir en la importancia de juntarnos entre diversos y distintos sobre la base del respeto. Creo que eso para mí es un logro, o sea, que el país pueda salir de la fragmentación y la polarización es un logro. No te digo que lo hemos hecho completamente, o sea, el país está fracturado, pero el que existe una organización que impulse la recomposición del tejido social, esto es clave. La recomposición del tejido social es importante. 2, un logro en la mesa de convergencia fue trabajar en varias propuestas, como por ejemplo las reformas al Código de la Democracia, para que existan mayor y mejor participación de las mujeres, de los jóvenes, para que las reglas del juego electorales sean mucho más democráticas, más transparentes y que la gente indudablemente, ¿no es cierto?, pueda confiar un poco más en el sistema político. También un tema muy importante de la mesa de convergencia fue el Acuerdo Nacional por la Educación. Es decir, la gente se reunió identificando como la principal prioridad la educación. Y fíjate que eso es algo que incluso en su momento le catapultó a Milton Luna como ministro, ¿no? Perfecto. Claro. Y otro hito es que nosotros hemos, ¿qué te digo?, logrado que exista un hermanamiento entre varias organizaciones de sociedad civil, gremios, en función de la defensa de la democracia. Eso para mí es muy valioso. ¿Cuáles son los logros de los diálogos nacionales? Que pasamos del diálogo a la propuesta. A la propuesta. Es decir, ya no es un tema de que nos reunimos, intercambiamos ideas, tenemos la capacidad de demostrarnos que somos respetuosos, sino que también ya proponemos.
y proponemos a la principal función del Estado, que es la Asamblea, se ha dado un impulso muy fuerte a tratar de que el combate a la desnutrición crónica infantil sea una política de Estado. Esto es importantísimo, porque fíjate que el tema de la desnutrición salió de Esquel. Salió de Esquel. Y lo otro, siempre nosotros hemos creído que hay que trabajar con sectores que posiblemente han sido una gran parte del periodo republicano invisibilizados, pero hemos apostado por la agricultura familiar campesina, por las mujeres. Estábamos nosotros con bastantes gestiones con el movimiento indígena, te consta a ti mismo. Uh-huh. pero claro, ¿qué ha sido en cambio lo desfavorable, lo complejo? Es que estos proyectos surgen en coyunturas críticas. O sea, totalmente. La mesa de convergencia, los diálogos tuvieron que soportar octubre del 19, junio del 22. Junio del 22, y ahora estamos en un momento de seguir tratando de sacar adelante un proyecto sin función legislativa, con muerte cruzada y elecciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos proyectos han resistido las coyunturas más duras que el país ha tenido. Es decir, no porque hubo estas coyunturas nosotros cerramos las puertas o liquidamos el proyecto, más bien al contrario, hemos buscado con mucha iniciativa, con mucha creatividad, con resiliencia, con proactividad, no detenernos. Es decir, son pocas las organizaciones que tienen la capacidad de reinventarse pese a las dificultades. Y esto no te digo diciendo que somos los mejores, los expertos, que somos intachables, no. Lo único que te digo es que, y a ti te consta porque has estado en el proceso, es que nosotros hemos resistido a escenarios muy complejos, muy difíciles. Y eso nos hace que en los 33 años que tienes, que él sea una organización muy respetada, muy valorada, también atacada indudablemente, también descalificada, pero cuando uno está dentro de Esquel y está en estos procesos, uno puede darse cuenta de lo maravilloso que puede ser las acciones de sociedad civil. Y yo apostaría que tú como estudiante nunca te hubieras imaginado que Esquel era lo que has vivido en estos meses, por ejemplo. Totalmente. Y eso, Citer, aprovechando igualmente que tocas este tema de la sociedad civil, nuevamente, la verdad tengo que confesarte, o sea, siempre pasas bastante tu agenda a full y más bien nuevamente te agradezco, pero siempre que veo ahí tus artículos compartidos trato de no perdérmelos, entonces también he ido, no, más bien gracias a ti, justamente me parece bastante interesante porque algo que dentro del análisis y fuera de los hitos del proyecto, más bien hablando desde la perspectiva de los donantes y nuevamente tú liderando ambos procesos, me parece también bastante importante justo esto que mencionaste en este artículo del que te comenté hace rato de la hora, que claro, me llama bastante la atención que pese a que las relaciones internacionales se desarrollan entre los estados y demás actores, me parece fundamental ver cómo la dinámica ha cambiado totalmente y Esquel, Mesa de Convergencia y los diálogos nacionales son literalmente la muestra de eso, porque no es, por ejemplo, Estados Unidos financiando directamente al Estado ecuatoriano temas de democracia, sino es una ONG, es una instancia internacional. Por un lado, Counterpart International con la Mesa de Convergencia, actualmente la Unión Europea con diálogos nacionales, apostando por esta sociedad civil. Entonces, justamente algo que también rescato y me parece bastante valioso de todo lo que mencionas es justamente el rol que desde Esquel apuesta, ¿no?, por esa sociedad civil. Pero eso te iba a preguntar más bien, ¿cuál sería tu mirada desde, obviamente, haber liderado y seguir liderando estos procesos? ¿Por qué más bien crees que se da esta dinámica, no? O sea, ¿por qué tal vez no es una relación bilateral, no sé, súper realista si queremos tomar un poco la teoría de relaciones internacionales, sino más bien se va construyendo, o sea,
yo pienso, por ejemplo, que desde el constructivismo se podría leer bastante acertadamente este proceso, porque claro, como no somos tal vez un país desarrollado y demás que se maneja bajo estas lógicas de poder súper duro y que siempre se ha tenido, nosotros también más bien apostamos por otro tipo de lógica y en este caso, ¿cuál sería tu mirada a partir de eso, por ejemplo? A ver, habría que decir que la cooperación internacional es un mecanismo que utilizan los estados entre los estados Uh-huh. para ir consolidando sus relaciones en el sentido de fortalecer algunos sectores, colectivos, gremios que puedan fortalecer la democracia. Es decir, lo mismo que hace la Unión Europea con Ecuador lo hará con otros países y la cooperación americana también. Es decir, sobre todo en los Estados Unidos, el tema del tejido social, todo lo que significa el voluntariado, el papel de las fundaciones, de sociedad civil, es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. De hecho, hay varios textos que estudian el capital social, así se llama, capital social. Es decir, hay varios autores importantes, ¿no? Como Robert Putnam es uno de ellos, como Subirats es otro. Es decir, el tema de capital social es importante porque además no puede haber democracia sin que exista confianza entre los ciudadanos, las instituciones, entre los ciudadanos y los sectores distintos que hacen un país. Entonces, en esa dinámica, la cooperación apoya estos procesos cuando se trata de fortalecer la democracia. Y creo que en otros países andinos, sobre todo, Uh-huh. La realidad siempre ha sido débil. Hemos sido países débiles, frágiles. Totalmente. Tú ves lo que pasa en el Perú ahora, lo que ha pasado, no es andino, en el Cono Sur en Argentina, lo que ha pasado en Bolivia, en Venezuela. Somos países muy, muy frágiles, ¿no? Totalmente. Y ahí es cuando la cooperación internacional entra, ¿no es cierto?, a darnos una posibilidad de que la ciudadanía tenga un rol protagónico alrededor de esto. Entonces ahí me parece que hay cosas interesantes que hay que verlas en ese sentido, y es una intervención, o sea, la cooperación es la entrega de recursos de un país a otro, esa es la cooperación. Totalmente. Que se expresa en programas, proyectos, actividades, pero es una forma también de fortalecer las relaciones entre los estados. Entonces, los gobiernos por lo general tienen claridad de las intervenciones que tiene la cooperación internacional en el Ecuador. Por ejemplo, ahora a través de diálogos, la cooperación trató de que nosotros seamos actores que puedan mediar, que puedan facilitar, que puedan orientar un proceso, ¿no es cierto?, de acercamiento de las partes en conflicto. Y a propósito de eso, acabo de ver, antes de llamarte a ti, una noticia que Leonidas Issa es candidato a la presidencia ya. No te creo, te cuento que no me había percatado de ese detalle. Wow. Entonces, pero para mí es bueno, ¿sabes por qué? Porque si él pierde las elecciones, de antemano, los líderes indígenas pierden un candidato violento, o sea, no es del ala democrática, ¿entiendes? Claro, totalmente. Entonces, esto por un lado sería bueno, porque si pierde ya, eso le exigiría un recambio distinto en Pachacuti. Y si que gana es complicado, porque en cambio la gente estaría aceptando un tipo de liderazgo violento, exacerbado, complejo, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho es acercarnos a las partes, dialogar. Creo que la mesa de convergencia y los diálogos nacionales son laboratorios de democracia. Así pondré, son laboratorios para la democracia. Porque uno vive ahí la democracia. Cuando tú te acuerdas, cuando hicimos el encuentro en las casas con los líderes históricos indígenas, acuérdate. Claro. Esto es un laboratorio que, fíjate, no hubo prensa, no hubo nadie. Pero yo creo que en la vida pocas veces tú, yo o los que estuvimos ahí vamos a repetir un espacio de esos, ¿verdad? Totalmente. Estuvimos con los fundadores de la CONAIE,
donde estuvieron los líderes históricos, los que construyeron el movimiento indígena. Las bases. Las bases. Entonces, yo creo que esos espacios, tal vez ahora lo veas, pero con los años creo que lo vas a dimensionar con más fuerza, ¿verdad? Porque cuando uno mira con el tiempo y la experiencia, uno dice, increíble, o sea, estuve donde se cocinaron en muchas décadas en el país lo que ahora es el movimiento indígena, la CONAIE, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, ya te digo, la mesa de convergencia y los diálogos han sido una apuesta por la democracia. Por la democracia. Es una apuesta por la democracia. La participación también de actores tal vez invisibilizados, ¿no? O sea... La participación de actores. Pero eso no quiere decir que hemos conversado con todos tampoco, ¿no? Porque claro, sería también una mentira decir que hemos conversado con todo el mundo. No, pero yo creo que con los pocos recursos que hemos tenido hemos hecho demasiadas cosas, créeme. Sí, totalmente. Creo que con pocos recursos hemos hecho muchas cosas. Quisiéramos hacer muchas otras, pero hay las limitaciones. ¿Cuáles han sido las debilidades de los procesos? Porque eso también hay que decirlo, Cris, no hay que poner todo claro en color de rosa, ¿no? Una de las cosas que hemos sido débiles es en la incidencia política a los niveles más altos. Es decir, en otras palabras, a los políticos no les interesa la sociedad civil. O sea, los políticos, ¿qué te digo? De discurso piden, ahora todo el mundo pide apoyo de sociedad civil, ¿no? Todos los candidatos quieren reunirse con todas las organizaciones, pero eso termina en la campaña electoral. Entonces yo creo que tenemos una debilidad, y es que no hay partidos políticos que tomen en serio lo que la sociedad civil hace en cuanto a propuestas. Entonces eso me parece que hay que decirlo, ¿no? O sea, los políticos ecuatorianos no están preparados para procesos democráticos de más profundidad. Eso es grave, ¿verdad? Sí, tú, totalmente. Ceciter, y en línea de esto que estamos comentando, esto último contorno, o sea, para mí está vinculado tal vez al tema de la falta de gobernabilidad que hay por no sé, la debilidad en las instituciones que tenemos, la calidad, porque, claro, pero en ese sentido, ¿cómo ves que figura en este caso tal vez la variable de la gobernabilidad en este punto? La gobernabilidad siempre ha sido complicada en el país porque los actores siempre han estado en una actitud de pelea, de descalificación. Nunca los actores han estado en una actitud de conciliación de intereses, de construcción colectiva. Entonces eso significa que el diálogo, siendo la herramienta más importante de la democracia, pierde el partido porque a los políticos, porque no tenemos políticos democráticos. Tenemos intereses, pero no hay intereses superiores de país, hay intereses individuales, no intereses superiores de país. Por eso yo, Cris, ahorita ya tengo que colgar porque estoy entrando a las 7 a una reunión. Quiero decirte que es importante que leas los libros que se publicaron en el Pacto Social. Tú debes tener esos libros. La ciudadanía por un pacto social, el Pacto Social, porque yo en la introducción de esos libros explico todo el proceso, los procesos que vivimos tanto en la mesa de convergencia como en los diálogos. No sé si tú los tienes o los revisaste. Te cuento que me encontré con uno que pude descargar de la web, me parece que es el Pacto Social, el que de hecho lo tengo descargado por aquí. Ajá, pero... Ya, verás, eso es importante que le pongas en tu tesis, porque esto tiene ICBN, está registrado, o sea, es un libro como tal, y ese es el testimonio de lo que hizo en el proceso. Entonces yo diría que no puedes hacer tu tesis sin citar esos textos, porque en esos textos se escribe el proceso, y yo creo que estás a tiempo para leerte, no es largo, léete la introducción, el prólogo del Pacto Social, y descárgate
La ciudadanía por un pacto social, que le pones en Google. La ciudadanía por un pacto social, es que ahí te sale libre y te descargas. Y ahí está lo que yo te estoy explicando, porque la entrevista te sirve, pero indudablemente la fuente bibliográfica es poderosa porque respalda lo que yo te estoy diciendo. Totalmente. Eso es. Contraparte Sí, te envío un abrazo y si mañana tienes alguna duda, ponme un mensajito de voz y yo te respondo por mensaje de voz. Muchas gracias, Cecitar. En verdad, te cuento que me quedé con algunas cositas abiertas, pero en realidad es por aprovechar este tiempo. Pero nuevamente, mil gracias. Ya me voy igual a ver el tema de tus observaciones, tus sugerencias. Y en otro momento espero igual conversar contigo ahí en otros momentos para seguir justamente aprovechándote. No sé si suena bien la palabra, pero es todo el bagaje y la experiencia que tienes. ¿Cuándo tú tienes que entregar el documento? Verás, el viernes yo ya tengo que entregar mis 3 capítulos ya listos. Entonces, yo estaba tratando de aprovechar lo máximo que podía esa semana justamente para entrevistar Bueno, en este caso la verdad es que él le tenía pensado a ti y a Beto. Como líder igual de la fundación y a ti como líder de los 2 proyectos y aparte, no sé, igual tenías este libro acerca de los millennials que igual también estaba viendo el prólogo ahí un poco husmeando. Entonces me encanta también cómo haces como partícipe igual a la juventud porque has sido profesor y no solo aquí en Ecuador, sino me acuerdo cuando nos contaste con Emilio el tema de Costa Rica, entonces tienes un montón de experiencias ahí y me encanta esta cercanía, entonces eso, Cecitar. Nuevamente te agradezco. Y lo que sí te sugiero es que en la tesis cites estos textos, porque ahí está el testimonio vivo de lo que es el proyecto, ¿verdad? Totalmente. Sí, pero si quieres yo te mando las fuentes, yo más noche te paso, porque esto es lo que realmente hemos recogido, o sea, hacer los textos no fue fácil, porque eso recoge los procesos de los coordinadores, de las mesas, y ese es un material que ha sido entregado a tantas veces descargado y leído que ahí está un proyecto de país, de sociedad civil, ¿verdad? Eso es súper importante. Eso es importantísimo, Cecita. Cris, entonces, ¿verdad? Si te queda alguna duda, ponme un mensaje de voz y yo te respondo por mensajes de voz. Perfecto. Más bien. Y nos vemos el próximo viernes en persona para el taller que vamos a hacer en Puembo. Para el taller estratégico. Listo, Cecita. No sé. Te envío un fuerte abrazo y éxitos en la tesis. Te agradezco, Cecita. Muchas gracias por la oportunidad y por escucharte. En serio, lo aprecio un montón. Independientemente de la academia, como siempre, qué honor escucharte y gracias. En serio, muchas gracias por ser parte de esto. No, a ti, un abrazo. Ya nos vemos, Cris. Chao. Cuídate, Cecita. Chao. Muchas gracias.